continuamos nuestro estudio de los profetas exílicos, y hoy estamos por terminar el profeta Ageo, que es el primero de los exílicos. Ya vimos cómo Dios levantó a Ageo con el propósito de despertar a dos personajes importantes que tienen un liderazgo sobre todo el pueblo. Entonces Dios actúa así, Dios actúa despertando personas claves, Dios actúa levantando personas claves. Por eso en estos tiempos es supremamente importante estar pendiente de lo que Dios está haciendo. Estamos en un momento crucial para la historia de nuestra nación, de nuestro país. No ceso de decirlo. Por favor, despierten. Tenemos que estar sobre nuestras rodillas, porque en estos días se está definiendo el destino de Colombia. En estos días hay una amenaza grandísima sobre nuestra nación, y que aunque nosotros estamos todos frescochos acá, si esa amenaza avanza, la frescura se nos va a quitar. Y entonces, si nosotros no despertamos, entonces Dios permite estas cosas para hacernos despertar. Hoy podemos ver una iglesia convocando al ayuno, convocando a la oración, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque la maldad se salió de su cauce, se salió de sus límites. O sea, la maldad está ahí, y mientras no me toque y mientras esté la cosa más o menos, no hacemos nada, nos quedamos quietos, nos dedicamos a filosofar, nos dedicamos a contender por quién tiene la razón, y no vamos a donde tenemos que ir, que es a doblar las rodillas para que Dios meta su mano, porque Él es el que quita, el que pone reyes, es el que da la vida, Él es el que la quita. Entonces tiene que haber siempre un muerto, tiene que haber un atentado, tiene que haber una tragedia, tiene que haber algo que nos recuerde, ¿cierto?, el peligro que hay para que nosotros despertemos. Así que pues le damos gracias a Dios porque la iglesia está despertando, le damos gracias a Dios por la convocatoria que hizo Sedecol a un ayuno, le damos gracias a Dios por los que dicen, bueno, es conmigo, porque es que hay creyentes que dicen, eso no es conmigo, yo no tengo nada que ver. Sin embargo, vivimos aquí, y repito, si la cosa sigue empeorando, todos nos vamos a ver afectados de una u otra manera. No crean que nosotros vamos a quedar indiferentes, no, nos veremos afectados. Llega el momento en que nos veremos afectados. Entonces, en este momento tenemos tiempo, tenemos chance, y Dios nos está llamando a que nos levantemos en oración, porque Él tiene el poder y la autoridad de cambiar el destino de Colombia y detener todo esto que está sucediendo y que está viniendo para Colombia. Prácticamente en estos momentos el señor presidente tiene montado un plan para ejercer una dictadura sobre nuestra nación. No sé si se han dado cuenta, no se han dado cuenta, pero hay un plan claro, Todos los politólogos y los juristas lo comprenden perfectamente. Hay un plan claro, porque él sabe, así como el diablo, cuando el diablo sabe que le queda poco tiempo, se vuelve loco y comienza a desbordar su maldad. Y él está en esa posición, sabe que le queda poco tiempo. Y está vencido pues en la medida en que nosotros despertemos como iglesia, que no necesitemos una disciplina mayor para despertar, sino que solamente con estas advertencias como iglesia podamos despertar, hermanos. Se hace urgente, y dado que estamos leyendo un libro que habla de un despertar espiritual, que habla de una profecía, la profecía de Ageo, que tiene como propósito, y vemos cómo la palabra profética no es una palabra estática para una generación, para una época, sino que es una palabra que se cumple de manera providencial. Estamos estudiando este profeta, y creo que la luz de este profeta, que es un llamado al arrepentimiento, nos está diciendo que tenemos tiempo, que tenemos esperanza, pero que tenemos que despertar. La clave es despertar. El profeta Ageo llama a los líderes para que despierten. Y cuando el líder despierta, el líder lo que tiene que hacer es llamar a las personas que él lidera para que también despierten. Y en ese orden es que se produce un despertar. Si alguno de ustedes es un líder en alguna área de su vida, por ejemplo, los padres son líderes. Los padres son líderes. ¿Qué deben liderar los padres? Los padres deben liderar una reunión familiar
orando por el país y por la nación donde Dios momentáneamente nos ha puesto. Todo el que tiene liderazgo y todo el que tiene personas a su cargo tiene que despertar y ejercer ese liderazgo en pro de la salvación de nuestro país, en pro de la salvación de nuestra tierra y de detener lo que está sucediendo. Eso es lo que Dios hace a través de sus profetas, llamar a un despertar espiritual. Y lo que vimos en la clase pasada es que el pueblo despertó, gloria a Dios. O sea, aquí hay un contraste fuertísimo entre el ministerio profético de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, que duraron años y años profetizando, advirtiendo acerca de un castigo, advirtiendo acerca de que dejaran el pecado, haciendo un llamado al arrepentimiento año tras año, y la mayoría de estos profetas no tuvo éxito, no se produjo un arrepentimiento. Cuando Dios levanta un profeta, nosotros como tenemos una imagen de los profetas diferente debido al falso movimiento apostólico y profético dirigido por una cantidad de falsos maestros de la prosperidad. Nosotros creemos que un profeta es alguien que anuncia que te vas a ganar la lotería, que en la tierra del patio de tu casa hay petróleo, que todo lo que pise la planta de tu pie va a ser tuyo. O sea, nosotros por profeta entendemos eso. Pero esto es una clase bíblica. Yo no puedo decir eso porque aquí en la Biblia los profetas no se dedican a eso. Un profeta es un hombre levantado por fuera de las instituciones normales. ¿Cuáles son las instituciones normales? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento las instituciones normales eran los reyes y los sacerdotes. No se necesitaba profeta. ¿Por qué no se necesitaba profeta? Hombre, porque los reyes tenían que encargarse de las reglamentaciones civiles y los sacerdotes tenían que encargarse de las reglamentaciones del culto. O sea, el sumo sacerdote, los levitas y todos ellos se encargaban de reglamentar la adoración. Ellos eran los encargados de enseñar la Torá, de enseñar las leyes de la pureza, de la santidad, de mantener al pueblo consagrado, de regular que la adoración sea conforme a lo que Dios había establecido. Y los reyes, ¿a qué se dedicaban? Pues se dedicaban a gobernar. ¿Y cómo gobernaban los reyes? Los reyes gobernaban por la Torá. Los reyes tenían una constitución que era el Antiguo Testamento. Los reyes de Israel todos gobernaban. Entonces, si el rey funcionaba, o sea, hacía lo que tenía que hacer, ejercía el derecho, ejercía la justicia conforme a la palabra de Dios y hacía cumplir la palabra de Dios, pues todo estaba bien, no había ningún problema. Y si además de eso los levitas y los sacerdotes y el sumo sacerdote se mantenía en santidad y mantenía al pueblo guiado en la santidad, en la justicia y en la verdad, pues no se necesitaba ningún profeta, no se necesitaba nadie que viniera y dijera, ay, a ti te va a ir bien y Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar. No se necesitaba eso porque evidentemente estaban bendecidos, estaban prosperados y había paz. El profeta no era necesario. El profeta se hace necesario cuando las instituciones normales que están a cargo del liderazgo político y religioso de Israel se corrompen. Ahí es cuando Dios levanta un profeta, porque los reyes no sirven. Y los sacerdotes son unos corrompidos, porque todos son unos corruptos. Entonces, antes de que Israel se venga a pique, Dios levanta un profeta. El profeta no está sujeto ni a los reyes, ni está sujeto a los sacerdotes. Al contrario, el profeta es perseguido a muerte por los reyes y por los sacerdotes. ¿Por qué? Porque el profeta es el que denuncia el pecado de los reyes, es el que denuncia la corrupción de los sacerdotes, es el que denuncia toda la profanación del templo. Entonces, eso es lo que es un profeta en la Biblia. En la práctica, un profeta es un desocupado que necesita convencerte de que tienes que darle plata y que de esa manera Dios te va también a hacer millonario a ti. O sea, eso es una cosa que no tiene nada que ver con el ministerio profético de la palabra de Dios. Recuerden, siempre que se levanta un profeta, no es porque, ¡ay, qué chévere un profeta! No, es porque Dios está molesto, es porque algo anda mal y tiene que ser corregido. Entonces, en los tiempos anteriores al exilio, a los profetas no les hacían caso.
A los profetas los quemaban, los apedreaban, los picaban, los humillaban, los difamaban, los amarraban, los hundían, los sacaban, hacían de todo con ellos. Por eso el Señor Jesucristo dijo que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados, porque a ninguno le hicieron caso. Pero, oh sorpresa, después del exilio, que 70 años de exilio sí funcionan. Después del exilio, de la humillación del exilio, de los 70 años allá sin tirárselas de santurrones, comiendo lo que había que comer, porque como ellos no podían comer sino A, B, C, D, y de eso no como, y de aquello tampoco como, porque yo soy más santo que todos ustedes, pero allá sí empezaron a comer de lo que fuera, de lo que había. Se les quitó ese orgullo religioso de creer que porque se lavan las manos, que porque no comen esto, porque no comen lo otro, son mejores personas, y resulta que eran peores que los demás. Entonces se quitó todo, fueron depurados de sus ídolos, de su idolatría, sobre todo del orgullo, de la soberbia, porque toda disciplina humillante tiene que ver con un proceso de Dios para erradicar de nuestro corazón la soberbia, que es la que nos impide obedecer. ¿Por qué una persona tiene problemas para obedecer una orden? Por la soberbia, por la altivez, por la arrogancia, porque hay personas que dicen, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Entonces, en ese estado de cosas, Dios manda a los profetas, no funcionan los profetas. O sea, el primer remedio es siempre un remedio no doloroso, un remedio que es simplemente instructivo. El remedio del profeta. El profeta dice, niños están haciendo esto y esto y esto, y la Biblia dice que lo que deben hacer es esto y esto y esto y esto. Arreglen esto, hagan lo que la Biblia dice, porque si no se arrepienten y se corrigen, entonces le va a pasar esto y esto y esto. Ese es el mensaje de un profeta. No funcionó el mensaje del profeta, entonces viene la segunda parte del tratamiento para la desobediencia, para la rebelión. ¿Cuál fue la segunda parte del tratamiento para la desobediencia, para la rebelión? El exilio, 70 años de exilio, 70 años humillados, 70 años viendo el templo del cual se ufanaban, el templo que era representativo de que Dios estaba con ellos, está convertido en un montón de ruinas. El Nabucodonosor cargó todos los corotos de oro, se los metió en una mochila y se los llevó y los embutió allá donde estaban todos los otros enseres de todos los dioses falsos que ellos adoraban, y los metieron allí. Dios tuvo que tratar también con Nabucodonosor para que pudiese entender que los enseres del Dios de Israel tenían que ir aparte, porque esos eran sagrados y no se podían revolver con los otros. Pero todo eso también costó ¿cuánto? 7 años de locura, arrastrado en la tierra, que comiera hierba, porque de otra manera no entendía lo que Dios nos dice sencillamente, sin dolor y sin trauma, nos lo dice en su palabra. Pero como esta es un pueblo que viene humillado, que viene quebrantado, con mano dura, entonces ellos ya cuando el profeta habla, dice, bueno, así ahora vamos a ver qué es lo que es. Y entonces en el versículo 14 de Ageo 1 dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Osadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. O sea, vinieron y hicieron lo que Dios les estaba pidiendo. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. O sea, aproximadamente 24 días demoró entre la profecía y el inicio de la reconstrucción del templo. Fue una obediencia inmediata. Ellos no se pusieron a decir que espérate aquí, que es que yo estoy en un proceso, que todavía no, que a mí me falta tiempo, que yo cuando venga, que cuando se gradúe mi hijo, que cuando venga mi mamá, que cuando es ya. Lo que Dios está pidiendo acerca de nuestro arrepentimiento y de nuestro despertar espiritual es ya. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo ya y necesita un pueblo despierto ya. Entonces, hay otro mensaje. Vamos a mirar el siguiente mensaje de Ageo. El primero fue, reconstruyan el templo, terminen la construcción. Dejen de pensar solamente en su propia casa y pongan a Dios de primero. Dejen de pensar en sus negocios y pongan a Dios de primero. Sus negocios después, Dios primero. Primero Dios, después lo demás. Eso se llama ordenar las prioridades. Cuando ordenamos las prioridades, Dios nos bendice. No lo creen, pero es que ese es el problema.
que no lo creen. Si usted ordena las prioridades, Dios lo bendice. Mientras las prioridades están, primero busco la plata y después busco a Dios, que eso es como lo normal de la carne. No, si yo me pongo a buscar a Dios me voy a arruinar. Primero busco la plata, después busco a Dios. No, primero busco a Dios y voy trabajando y Dios me va bendiciendo. Pero Dios tiene que estar de primero. Bueno, el segundo mensaje es una promesa, dice ahí una promesa de mayor gloria. Este es el texto más conocido del profeta Ageo y más mal utilizado también, de paso. Vamos al capítulo 2, versículos del 1 al 9. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ok. Bueno, el pueblo de Israel, pues parece ser que hay como que una generación que alcanzó a ver el templo de Salomón. El templo de Salomón pertenece a la época más gloriosa y próspera de Israel y fue un templo supremamente suntuoso, supremamente costoso, paredes enchapadas en oro, piedras preciosas, madera traída de no sé qué parte, marfil traído de no sé qué parte. De hecho, la construcción de ese templo fue la que ocasionó que también vinieran mujeres extranjeras y se casaran con Salomón, y todo eso trajo un esplendor aparente, físico, material, de dinero, de oro, más también trajo consigo finalmente el orgullo, la soberbia y lo que viene después, que es la decadencia espiritual, porque una persona orgullosa, una persona soberbia, en términos religiosos, no busca genuinamente a Dios y cree que se merece todo. Entonces, el pueblo de Israel vio aquel templo y resulta que en un momento dado que empezaron a construir este templo, empezaron a percibir que había una gran diferencia entre el recuerdo, la memoria o la idea que ellos tenían de aquel templo glorioso de la época de Salomón y el templo sencillo que ellos estaban construyendo. Vamos a ir un momentico a Esdras, que Esdras narra. Esdras es uno de los sacerdotes que viene de Babilonia para organizar la reconstrucción. Y en Esdras capítulo 3, versículo 8 en adelante, se narra ese momento y de esa manera podemos entender qué es lo que está pasando y por qué Dios está diciendo esto por boca de Ageo. Porque está diciendo, ustedes se están dando cuenta que este templo no es tan bonito como el anterior, o sea, no es tan suntuoso como el anterior. Entonces vamos a ver de pronto, históricamente, en Esdras es un libro histórico, Ageo es un libro profético, recuerden eso. Entonces, si quiero ir a la historia, a ver qué fue lo que pasó y cómo pasó, voy a un libro histórico, ese es Esdras. Acá me están hablando de la profecía, es decir, lo que Dios habló en ese momento histórico. Entonces vamos al momento histórico que es Esdras capítulo 3, versículo 8, y dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20
años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Recuerden que ese Jesúa es el mismo sacerdote Josué. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. O sea, ellos estaban como reconstruyendo toda aquella época gloriosa en que habitaban en el templo. Dice el versículo 11, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Hay una división entre este pueblo, y es que parece ser que hay una generación nueva que no recuerda cómo era la cosa por allá en época de Salomón, pero tiene la capacidad de valorar y apreciar ese momento histórico en que por primera vez van a tener ellos un templo. Recuerden que la deportación duró 70 años y en 70 años cabe una generación entera. Entonces, no podemos decir exactamente en qué año nació, por lo menos yo no puedo, de pronto un historiador más serio lo puede hacer, pero yo no puedo decir cuándo nació cada uno de los que están ahí construyendo, pero hay un relato aquí en Esdras que dice que hay un grupo que está feliz, que está emocionado, que tiene un entusiasmo, que se siente realizado porque está construyendo un templo. Acuérdense que ellos no tenían templos, estaban rodeados de los templos babilónicos paganos, que ellos sabían que no podían ir a adorar a esos templos porque esa era la causa de su cautividad. Entonces su culto de adoración se resumía a estar ahí en sus casas esperando que se cumpliesen los 70 años de la profecía de Jeremías. Eso era su culto, o sea, su adoración era esperar en Dios. Esperar en Dios, eso que nos hace como que tan difícil a nosotros esperar en Dios. 70 años esperando en Dios, esperando en su misericordia, esperando en su bondad, orando en sus casas, orando junto al río Quebar, o sea, en diferentes lugares. Recordemos a Daniel. ¿Dónde oraba Daniel? En su casa, en su habitación. No había templo. ¿Qué hacía él? Él abría las ventanas que se orientaban hacia el lugar donde estaba el templo y él oraba. ¿Por qué? Por la reconstrucción del templo. Así como Daniel, que tenía un liderazgo político fuerte, que llegó a ser uno de los hombres más importantes, y él tenía esa esperanza en la restauración del templo porque ese templo representaba la gloria del Dios de Israel en medio de todos los templos paganos que había. Su ruina, su miseria era una afrenta a su Dios. Así como Daniel oraba 3 veces por día y ejercía una influencia, un liderazgo y un testimonio tan fuerte, tan brillante, tan íntegro en medio de esa sociedad, tuvo que haber mucho pueblo inspirado por ese ejemplo de Daniel, tuvo que haber mucho pueblo, tuvo que haber mucho judío que se mantuvo firme gracias a ese ministerio de Daniel, que no solamente es un ministerio profético, sino que es un ministerio político, porque es que Dios colocó sus fichas, por ejemplo, a Ezequiel lo colocó junto al río Quebar, donde estaban, por ejemplo, los más sufridos, los más esclavos, los que quedaron de pronto en los puestos más bajos, en las situaciones más críticas. Allí le tocó a Ezequiel, junto al río Quebar, le tocó digamos, en un espacio nada agradable, nada cómodo, mientras que a Daniel le tocó en un palacio. ¿Y eso qué tiene que ver? Los dos eran siervos de Dios. Nosotros siempre hacemos teología así de las clases sociales porque todavía llevamos como esas marcas en nuestra carne, pero Dios no tiene que ver. Dios simplemente puso uno en un público, por decirlo así, en un auditorio que necesitaba oír, y puso otro en otro auditorio y movió sus fichas colocando cada personaje para que salvaguardaran la fe judía, para que ministraran al pueblo de Dios sin templo, o sea, que se sostuviera el que de verdad había creído en un Dios que es invisible, pero que se manifiesta con poder en la historia, y que ellos conocían que era real y que era verdadero y que era digno de alabar. Todo ese tiempo ellos estuvieron anhelando, por supuesto, tener un templo para adorar. Así que el momento en sí
era supremamente glorioso. El momento en sí era un momento de muchísima alegría, de muchísima satisfacción. Yo no sé si ustedes recuerdan la alegría que nosotros tuvimos cuando después de la pandemia pudimos entrar acá. Yo recuerdo un momento supremamente especial, pues los que nos congregamos acá, un momento supremamente especial cuando estábamos en un servicio de un miércoles y en plena adoración llegaron las sillas, no sé si se acuerda, y el servicio se desbarató y todo el mundo, pero la adoración cambió de pronto estar sentados en un culto a estar supremamente agradecidos, adorando a Dios y dándole gracias a Dios por lo que Él estaba haciendo. Entonces, es un momento supremamente glorioso y lleno de mucha alegría para muchos. Pero siempre hay un aguafiesta. Siempre en todo hay un criticón, un aguafiesta, hay alguien que ve algo que nada más él ve, hay alguien que le gusta decir, pero lo que pasa es que ahora nos va a tocar y cosas así. Entonces estaban todos felices, pero aquí dice el versículo 12, sigamos en Esdras 3, todos estaban cantando, alabando, llenos de júbilo. Recuerden, la palabra júbilo implica una alegría elevada a la máxima potencia. Versículo 12, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, o sea, los más viejos, ancianos que habían visto la casa primera, o sea, la de Salomón, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, como si estuviera pasando una tragedia. Mientras muchos otros daban gritos de alegría. Si ven el cuadro, dice, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Esa parte es linda porque dice que los que estaban alegres gritaban tan duro, que no dejaban oír el llanto de los aguafiestas que estaban allí. Ok, Dios ve eso, Dios ve que hay unos que están aburridos porque están haciendo una comparación entre el templo de Salomón y este templo. A los otros no les importa, los otros están felices porque dicen, por fin tenemos templo, por fin nos podemos congregar, por fin podemos adorar. Y Dios toma esto que hay para lanzar una profecía. Y Dios tiene como una manera tan íntegra de abordar las cosas, porque Dios nunca niega las realidades, como hacen de pronto los falsos profetas. Aquí no está pasando nada, el templo es igual de bonito, yo no sé ustedes por qué ven diferencias, este templo es lindo. No, Dios dice, sí, efectivamente, este templo, cuando lo comparamos con el de Salomón, queda como nada, o sea, es insignificante. Pero Dios aprovecha esa realidad para introducir un concepto, una luz en la adoración, porque todo eso que estaba pasando precisamente por la idolatría, que nosotros tendemos a idolatrar las cosas por encima de la real presencia y de la verdadera gloria de Dios. O sea, el pueblo de Israel, tendríamos que recordar todos los profetas, pero recuerden que, por ejemplo, Jeremías decía, dejen de decir templo de Jehová, templo de Jehová. ¿Y por qué? Porque se enorgullecían del templo, pero hacían lo malo. Ezequiel dice que frente al templo de Jehová había una imagen que lo incitaba a celos, y es que tenían una imagen de la diosa Acera instalada enfrente de la puerta del templo de Jerusalén. Y luego le dice a Ezequiel, entra por un hueco, y en una visión hace un hueco y le dice, mira al interior del templo y mira las paredes del templo, de este templo que ellos decían templo de Jehová, y es un orgullo religioso, y eso unas caras así como la de algunos hermanos que ponen aquí, unas caras de que están subiendo al cielo y que uno es súper carnal. Entonces decía, mira lo que ves en las paredes, y había hombres endechando, mujeres endechando a Tamuz y hombres adorando el sol, y las paredes del templo estaban llenas de figuras, de ídolos, de abominaciones. Y Dios está diciendo, si ves que ese templo que ustedes ven glorioso, yo lo veo inmundo,
¿Por qué? Porque está sucio, porque está contaminado, porque no es apto para mi presencia. De hecho, todo el libro de Ezequiel habla de que la gloria de Dios abandona el templo. Y porque la gloria de Dios abandona el templo es que el templo luego es arrasado, quemado y destruido, porque ya Dios no está. Entonces, ¿qué es lo que importa de un templo realmente? Hablando primero en términos físicos, porque estamos en el Antiguo Testamento y el templo son los lugares que Dios escoge para la adoración, donde se debe congregar el pueblo y donde su gloria va a descender. Esa es la clave del templo. La clave del templo no es que se reúnan, porque de reunirnos nos podemos reunir. El problema es que Dios esté en medio de nosotros o no. Entonces sí es templo. Si Dios está en medio de nuestra reunión, hay templo. Si no está, no es templo. Por ejemplo, allá en el libro del Apocalipsis hay una carta que Jesús le escribe a la iglesia de la Odisea y le dice a la iglesia de la Odisea: yo estoy tocando a la puerta. O sea, ustedes están adorando, pero yo no estoy allá adentro, yo estoy fuera. Si alguno de ustedes me abre, yo entro a su corazón, a cenar con él, a vivir con él, a tener comunión con él. Pero por lo pronto, la iglesia de la Odisea está adorando no sé qué, que están adorando entre ellos mismos, están adorando quizás las sillas, al predicador, al pastor, alguna cosa adoran ellos, pero Dios no es, porque Dios no está ahí. Entonces, ¿qué es lo que importa realmente de un templo? La gloria de Dios. Ellos, ¿qué es lo que están comparando? Oye, las paredes del templo de Salomón tenían un enchape en oro, las escaleras tenían un enchape en marfil, por acá habían, y esto es así, puro cemento, y esto se ve como barro. Ellos estaban mirando eso y estaban como que volviendo, fíjense que eran los más ancianos, volviendo a los conceptos errados que los llevaron a fallarle a Dios. Conceptos errados acerca de la adoración y acerca de su gloria. Entonces, ¿qué dice Dios? Dice: ¿quién ha quedado entre vosotros? Versículo 3, volvamos a Ageo, capítulo 2, en el versículo 3, ¿quién de ustedes ha quedado? ¿Y cómo ven ahora la obra? Y dice: ¿no es ella como nada? Bueno, entonces, ¿qué dice Dios? Dice: Zorobabel, esfuérzate. Esfuérzate, Josué. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo los ancianos son palabras que desaniman. Palabras que desaniman. Hay que estar pendiente de eso. De que en nuestra vida espiritual y en nuestras congregaciones no estén ese tipo de personas que desaniman. ¿Se acuerdan de Josué y Caleb? Bueno, de Josué y Caleb no, de los otros, ¿cierto? Que no se saben los nombres, pero llegaron después de hacer una revisión y todo lo que dijeron produjo desaliento, terror, ganas de ir para atrás. ¿Por qué? Porque tienen una manera de hablar tan negativa, tan destructiva, porque tienen una capacidad de encontrarle el defecto a todo, la problemática toda, el peligro a todo, tienen una capacidad de ver lo mal impresionante. Entonces, Dios le dice, o sea, como para contrarrestar esa expresión, Dios no dice: ay, no, Zorobabel, no te preocupes, eso es mentira, esos ancianos envidiosos. Ahí dice: no, Zorobabel, sí es verdad, el templo aquel era más bonito, pero esfuérzate. Josué, esfuérzate. O sea, Dios siempre está con el que está trabajando y siempre nos está diciendo: esfuérzate. Mira, no importa que lo que tú haces para Dios parezca insignificante, no importa que nadie te lo reconozca, aunque nosotros a veces necesitamos palabras de reconocimiento, pero muchas veces no las vamos a tener. Muchas veces lo que vamos a tener es todo lo contrario. Después de que estés haciendo lo que Dios te mandó a hacer, esfuérzate. Dios siempre te va a decir: esfuérzate. Lo que estás haciendo, aunque pareciera insignificante, tiene infinito valor en el reino de los cielos. Cualquier cosa que tú hagas en la obra de Dios, por la causa de Dios, por el reino de Dios. Mire,
Hay gente que dice, ay, que yo quiero hacer esto, que yo quiero hacer otro. Una de las obras más grandes y más poderosas que podemos hacer en una congregación, en una obra de Dios, es doblar las rodillas y orar. Doblar las rodillas y interceder. Madrugar a orar, porque el reino de los cielos se extienda, porque Dios hable, porque Dios se manifieste, porque Dios revele. Esa es una obra que no tiene recompensa en esta tierra, sino allá en el trono de Dios. Pero cualquiera que sea la cosa que tú haces, así sea recoger una hoja del piso, barrer, limpiar, cualquier cosa, hacer una llamada, lo que sea que tú hagas, aunque pareciera insignificante, Dios siempre nos va a decir, esfuérzate y sigue haciéndolo. No sé si ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús fue a ser presentado, cuando María y José llevan al Señor Jesús para presentarlo en el templo, solamente hay 2 personas ubicadas en la historia a quienes Dios honró, permitiendo que estuvieran en ese momento en el que el Señor Jesús entra como un niño de 8 días de nacido para ser circuncidado, y son una mujer llamada Ana, y dice que ella le servía a Dios desde, tenía como 80 años la señora, y le servía a Dios desde su virginidad, le servía a Dios con ayunos y oraciones. Esa mujer era de tanto valor para Dios que Dios le reveló por el Espíritu Santo que ese día el Señor Jesús llegaría a ser circuncidado. Y el otro hombre es, se me olvidó el nombre, de Simeón. Simeón es otro hombre que también le ha servido a Dios en su integridad personal, en su obediencia, en su hogar, como padre, como esposo, como anciano y como hombre de oración. Para Dios, ese Simeón, hermano, que nadie lo conoce, o sea, sé quién es, de dónde salió, pero Dios quiso honrarlo y fueron las únicas personas que estuvieron ahí. Simeón, cuando carga al Señor Jesús, dice, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque él ya estaba con un pie en el más allá, pero Dios le había prometido, antes de que pases a mejor vida, tú vas a ver la salvación de Israel, la vas a ver con tus ojos, no que la vas a ver en una visión, en un sueño, no, la vas a ver con tus ojos. Cuando él carga el niño, dice, mis ojos han visto tu salvación, ahora sí, ya me quiero morir, ya cumplí con todo, alcancé la satisfacción máxima de mi vida y de mi existencia, que era servirte y llegar a este momento en que mis ojos pudieran ver tu gloria. Hay gente que de verdad sabe adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero hay gente que es apegada a los artefactos, a las cosas físicas, a las cosas materiales, que siempre tiene el ojo crítico para ver si es así o si no es así, si lo están haciendo bien o si no lo están haciendo bien. No vienen a adorar a Dios, sino a examinar la adoración como si la adoración fuese para ellos. Entonces, estas personas que están produciendo ese desaliento son neutralizadas por la palabra de Dios, y Dios le dice a Zorobabel y le dice a Josué, el sumo sacerdote, tengan ánimo y que sigan trabajando. Sigue trabajando aunque se burlen de lo que tú estás haciendo. Sigue trabajando aunque se rían de lo que estás haciendo. Sigue trabajando aunque les parezca ridículo lo que tú estás haciendo. Y dice el versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Mire lo que está diciendo, no importa si las paredes no son de oro, no importa si la estructura no es imponente, mi espíritu estará con vosotros, mi espíritu estará con vosotros. Y recuerdan lo que le había dicho en la profecía del primer capítulo, le había dicho también, yo estoy con ustedes. Lo que interesa de un templo no es su belleza, sino la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo único que tiene valor. Y Dios le está diciendo, no importa, sigan trabajando porque mi espíritu estará en medio de vosotros. Y ahora viene el versículo 6 para complementar Dios de aplastar toda esa, como que esa idea de, esa nostalgia ridícula por el templo de Salomón que los llevó a la perdición. Esa nostalgia ridícula por el templo de Salomón termina Dios aplastándola
con el versículo 6, porque él dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Dice, y haré temblar a todas las naciones. Está diciendo, no se preocupen por tanto edificio, que todo se va a volver a caer otra vez. O sea, yo voy a acabar con todo, toda la tierra la voy a remover. Bueno, dice, haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones. Bueno, les cuento que este asunto del deseado de las naciones tiene un problema, porque en algunas traducciones no dice el deseado de las naciones, sino la riqueza de las naciones. Porque en toda la idea se está hablando de oro. O sea, la añoranza de los sacerdotes ancianos era que veían unas paredes lúgubres ahí, por así decirlo. Yo no sé cómo eran las paredes, pero ellos, la añoranza que tenían eran todos esos enchapes de oro. Todos esos enchapes de oro que hacían resplandecer el templo de Salomón. Y Dios les está diciendo, mi espíritu va a estar ahí aunque no haya enchape en oro. Y tampoco se preocupen por el oro, porque yo voy a hacer temblar toda la tierra. Voy a hacer temblar todas las naciones. O sea, toda edificación va a ser destruida. Y dice, y vendrá el deseado de todas las naciones. Algunas Biblias han traducido esa frase, vendrá el deseado de las naciones, es que todas las riquezas de las naciones vendrán al templo de Dios. Y eso concuerda con las profecías del milenio del profeta Isaías y de todos los profetas que hablan del milenio, que dicen que al final de los tiempos Jerusalén será un monte, va a haber un terremoto. O sea, al final de los tiempos va a haber un gran terremoto. Está en todos los libros proféticos y por supuesto en el libro del Apocalipsis. Todo esto termina con un gran terremoto donde toda la tierra se convierte en una llanura. O sea, todo lo que es montaña se aplana y lo único que queda en alto relieve, por así decirlo, es el lugar del templo en Jerusalén. Y ahí es donde va a reinar el Señor Jesucristo y nosotros, su iglesia. Entonces, el libro de Isaías y todos los profetas mesiánicos y los que hablan de el milenio, o sea, de aquel momento glorioso de los 1000 años en que Jesucristo descienda por segunda vez, pero ya no venga como siervo, sino como rey, a regir a todas las naciones, como dice el Salmo 2, con vara de hierro, ¿cierto? Entonces el profeta Isaías dice que todos los reyes de la tierra, todas las naciones de la tierra dirán, venid, vamos a adorar a Dios y vamos a contemplar al Señor Jesucristo y vamos a escuchar su sabiduría. O sea, ustedes recuerdan un poco al rey Salomón, ¿cierto? No sé si recuerdan que una de las, bueno, la virtud por excelencia de Salomón es tipo de Cristo, no en su caída, sino en la sabiduría suprema que Dios le había dado, que era tan grande su sabiduría que todos los reyes de la tierra viajaban solamente para sentarse y escucharlo. Recuerdan a la reina de Etiopía, exacto, la reina de Saba, y así hacen como una descripción de todas las riquezas que van trayendo porque tienen que venir a honrar a ese rey, que esa fue la época de oro de Israel. Venían a honrar a Salomón y le traían muchísima riqueza de todos los países, de todas las naciones. Y le entregaban esas riquezas que fortalecían más su reino y se sentaban extasiados a preguntarle lo que se les ocurriera. Y el hombre le respondía con una sabiduría y todos quedaban admirados. Ese es un tipo del Señor Jesucristo. En esa parte, en ese aspecto, Salomón nos lanza un cuadro profético del milenio donde será un placer, un deleite para todos los reinos que hayan quedado sobre la tierra, llegar ante el trono del Señor y simplemente escucharlo hablar, escuchar su sabiduría. ¿Y qué harán todos los reyes de la tierra? Traer todas las riquezas de la tierra al Señor Jesucristo. Yo no sé si alguien tenga una Biblia que lo haya traducido así. Dolly, ¿puedes decir? Dolly alzó primero la mano. Dolly, ¿puedes? Para ver, Dolly, no oímos porque acaso no un tambor. Yo soy el Dios de Israel y dentro de poco tiempo haré temblar
temblar el cielo y la tierra, sacudiré el mar y la tierra firme, haré que tiemblen todas las naciones, y haré que me traigan todas sus riquezas para llenar con ellas mi templo, con la plata y el oro que me pertenece. Ok, exacto. Entonces, miren que no es una, o sea, que yo soy muy apegada a la Reina Valera, pero tampoco soy tan obtusa como para no darme cuenta que todo el contexto apunta a eso. Sí, léelo, Juan. Mira lo que dice, que esta es la LBA. Dice, y haré temblar a todas las naciones, vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Entonces dice aquí. No, y el contexto dice, porque mío es el oro y la plata, o sea que está hablando de eso. Ok, entonces dice el comentario, este es de MacArthur. Dice, tesoros de todas las naciones. Ver la traducción, dice, retos de interpretación. Mientras que algunos ven la frase como una referencia a Jerusalén, por ejemplo, Esdras 6, del 3 al 9, parece preferible ver aquí una referencia al Mesías, el libertador, por quien todas las naciones suspiran al final. Dice, llenaré de gloria esta casa. Ningún texto bíblico indica que la gloria de Dios haya venido al templo de Zorobabel, como sucedió en el primer templo que quedó lleno de la gloria, Shekinah, comparada a la Primera de Reyes, 8. Por otro lado, su gloria sí llenará el templo del milenio, Ezequiel 43, 3 al 5 dice. Esta glorificación no puede referirse a la presencia física de Cristo en el templo de Herodes, porque los acontecimientos de los versículos que trataban han sido. Bueno, yo considero, con lo que he estudiado de profecía, que la profecía va teniendo unos cumplimientos graduales. O sea, unos cumplimientos graduales hasta que llega a su máximo cumplimiento. O sea, toda profecía tiene un cumplimiento inicial. Entonces, por ejemplo, Dios ha lanzado una profecía ahí que dice que la gloria postrera, o sea, la final gloria de este templo, será mayor que la primera, o sea, será mayor que la de Salomón, porque en este momento es menor físicamente que la de Salomón, pero les está diciendo, mi espíritu está aquí con ustedes, y eso es suficiente. Ahora, ese templo, que es el templo de Zorobabel, ese templo también fue destruido y fue también reconstruido por Herodes. Para Dios, Él está diciendo esta casa, y Él no la clasifica, la de Salomón, la de Zorobabel y la de Herodes, que son básicamente los tres constructores, pero son constructores ¿de qué? De un mismo templo, del templo de Jerusalén. O sea, para Dios esta casa es el edificio físico que Él estableció que hicieran para el culto y para la adoración, que el primero fue Salomón, y él se glorificó en el templo de Salomón, porque en el templo de Salomón también cayó fuego y también hubo una cantidad de manifestaciones, etcétera, etcétera. Pero él ahora está diciendo que este templo, llamémoslo el templo de Zorobabel, no tiene la gloria que tendrá al final. Luego del templo de Zorobabel, Herodes reconstruye ese templo, o sea, a través de los años el templo nuevamente se volvió a deteriorar, se volvió a destruir, y Herodes lo que hace es reparar esas ruinas. Ese es el templo donde llega el Señor Jesucristo. A mi parecer, el primer cumplimiento, y con base en lo que dicen los discípulos, el primer cumplimiento de esa gloria postrera es que la gloria de Dios en Cristo Jesús entró a ese templo. Porque así lo dicen los discípulos cuando hablan de la persona física de Jesús, y dicen, y nosotros vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y ese Señor Jesucristo entró a ese templo. Cuando Él dijo que lo estaban acosando y que le decían, ¿tú con qué autoridad haces estas cosas? Él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y está hablando de Él mismo, de su propio cuerpo y de su propia gloria. O sea, en ese momento la gloria de Dios en Cristo Jesús está entrando a ese templo. Y la entrada del Señor Jesucristo de manera presencial es hasta este momento la gloria más grande que ha habido en ese templo. Y ese es un concepto que nosotros tenemos que asimilar, porque nosotros seguimos hablando en términos
veterotestamentarios y que, ay, descendió la Shekinah de Jehová, la Shekinah de Jehová, y hay una tendencia a la imitación de esa Shekinah que no se puede comparar con la persona del Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. No es comparable. Un poco de gente rebelde que un día veía un humo y al día siguiente se iba a pecar. La gloria de Dios no es un humo. En el Antiguo Testamento se manifestaba como una nube, en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Que, ay, qué chévere sería chévere que ahora mismo saliera un humo, ¿cierto? Pero como eso es falso, la gloria de Dios no es un humo. La gloria de Dios ahora se ha revelado en la persona del Señor Jesucristo. Si yo quiero ver la gloria de Dios, yo tengo que conocer al Señor Jesucristo. Repito, la gloria de su mansedumbre, la gloria de su justicia, la gloria de su amor, la gloria de su santidad, la gloria de su obediencia, la gloria de su sabiduría, la gloria de su perfección. Toda, dice, porque en Él habita toda, corporalmente toda la plenitud de Dios, toda la gloria de Dios está en la persona de Jesús. Que lo quieran ver o que no lo quieran ver, pero Él está en Cristo Jesús, están escondidos todos esos misterios de Dios en Cristo Jesús. Así que no hay nada más glorioso que la persona de Jesús. Pero como a la gente lo que le gusta es el humo, entonces por eso ahora tenemos en nuestros templos o digamos en nuestros auditorios, porque los templos realmente somos nosotros. Esto es un auditorio para reunirnos. Ahí nosotros nos vamos aquí y aquí pueden poner un concierto rock. Y nosotros seguimos siendo el templo de Dios. Y los que se suban aquí a cantar rock no les va a pasar nada. ¿Por qué? Porque esto es un auditorio. Esto es un auditorio. Que está consagrado, sí, que mientras estemos aquí nadie va a hacer concierto de rock, no, nadie, porque está consagrado para Dios, pero el templo somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede en las iglesias de hoy en día? Que les cuesta más trabajo, porque es que cuesta ahora mucho trabajo, hermano, hacer que una persona permanezca media hora escuchando a hablar de Jesús y de la palabra de Dios. O sea, tienen que hablarle rapidito 15 minutos y luego ponerle una canción y luego ponerle un fondo que parezca que está descendiendo la Shekinah. Es que nos gusta, como si fuésemos judíos. ¿Qué Shekinah ni qué nada? Eso se llama la gloria de Dios. Aquí no hay ningún judío, ni Jefferson, que se ponía su gorrito antes. Yo creo que cuando Jesús está hablando con la samaritana, expresa algo. Claro, ese es el tema. Dice, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ni aquí ni allá. Exacto. Está cancelando los lugares. Ni en este monte ni en Jerusalén. En espíritu y en verdad, los que de verdad son adoradores. Sí, ahí está. Y cuando ella le pregunta, yo sé que va a venir el Mesías y él nos va a aclarar todas las cosas. Dice, yo soy el que está hablando contigo. O sea, yo soy el centro y el lugar de la adoración. Sí. Yo soy la persona donde se une toda la adoración, en la persona de Jesús. El humo que nos están echando, hermano, y no solamente es el humo que ves, es que detrás, yo estaba hablando con los hermanitos de aquí de las alabanzas. Yo sé que por ahí hay un chisme que dice que aquí nadie puede cantar lo que le da la gana. Pues fíjense que no es un chisme, es la purita verdad. Aquí nadie me canta lo que le da la gana. Aquí para que pase una canción yo la tengo que revisar, la tengo que aprobar. Así que todos dicen, ay, que yo quiero cantar. Bueno, vamos a ver cómo es la cosa. Porque aquí no vamos a... O sea, que yo estoy como una boba predicando la cosa y los artistas están por allá cantando otra. No, señor, no, yo no voy a perder tiempo para que me canten las herejías. O sea, no las predicamos, pero sí las cantamos. Entonces, el humo está no solamente con la maquinita que compran así, sale humo rosado, verde, morado, igualito al de la discoteca. Igualito al de la discoteca, porque yo sí voy a discotecas. Como ustedes son unos santos, no saben de lo que estoy hablando, pero yo sí sé. ¿A cuál fuiste? A varios. Nos traigamos a memoria. No, unas cosas pasadas. Sí, pero como ahora son todos unos santos, entonces nadie sabe. Pero yo sé quién inventó los humos y yo sé para qué sirven los humos. Y sé cuál es el efecto psíquico que produce estar envuelto en humo. Eso produce un efecto, eso es un humo artificial. Compro la maquinita y lo saco.
Hermano, qué falta de respeto, hermano, qué falta de respeto. No se han leído la palabra, no se han leído lo que le pasó a estos dos muchachos locos que encendieron un fuego extraño. No se han leído la Biblia, no. Y están retando a Dios. Están quitando la gloria de mostrar el verdadero Jesús, el verdadero Cristo, que es supremamente más glorioso que la maquinita del humo, porque es más fácil que cada quien tenga lo que le gusta, el humito. Y ese humito no solamente está ahí para ver, sino que lo están poniendo de fondo en un sistema de adoración que está sucediendo ahora, en que la alabanza tiene de fondo un humo. Yo me voy a buscar un músico para que lo explique con claridad, porque yo no soy músico, pero sí tengo el oído bien afinado. Y yo sé cuando la música no es nítida ni transparente, sino que de fondo tiene un humo para que haya el sonido, ¿no? Tú estás viendo una película, ¿cierto? Y abren una puerta. Si la música es tararán, tan, 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 tú sabes que la persona va a entrar a una fiesta. Pero si la persona está abriendo la puerta y la música dice ton, 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 entonces tú dices, mínimo la van a buscar allá adentro o algo grave va a pasar. ¿Por qué? Por la música. Ay, claro. Si yo pongo humo en la música, si yo pongo efectos especiales en la música, todos creen que está descendiendo. Y además cojo el micrófono y digo que está descendiendo. O sea, esto es completamente hipnótico. O sea, claro, el que se priva. Hay personas que uno les hace así, tú debes comer sano, y ya ahí dejan la comida. Hay otros que no. Cada mente tiene su debilidad o su fortaleza. Entonces, vivimos de eso y eso es lo que a la gente le gusta. O sea, hermano, es un negocio. Perdónenme, las iglesias son un negocio. Son un negocio. Un negocio para producir y falsificar la presencia de Dios. Y Dios debe estar enojado con eso. Debe estar muy enojado con eso. Hermano, si usted quiere ir a cine, o quiere ir a jugar, o quiere jugar con humo, hágalo. Pero ¿por qué tienen que traer eso a la iglesia? Esa es la parte que no entiendo. Y la música de esta, entonces, ahora hay un cuento de adoración, y una atmósfera, y empiezan a hacer así, y pues no está pasando nada. Yo he descubierto que hay músicas especiales que ponen cuando van a recoger la ofrenda. Sí, y la gente suelta claro. la música que tienen. Se llama autosugestión. No se rían, es verdad. Sí, es verdad. Una música especial. No, es que sabes, hablando algo serio, estaba escuchando, hay una canción, te la voy a pasar, una canción que lo usan los psiquiatras para personas que están en angustia y en desesperación. Se calman, sí. La escuchan. Para dormir y para relajarse. La persona enseguida entra en calma y es sonido, no es ni siquiera letra. Claro. Entonces hay cosas que ellos sí saben cómo funciona. ¿Y quién más va a saber si no el diablo? Que él manejaba el coro. Pero es que manejaba el coro, claro. Fue el primer músico que crearon. Claro. El primer músico que crearon. Si el diablo no se mete a través de la predicación, se mete a través de la alabanza y de la adoración. Eso es así de sencillo, así de simple. Pero como a la gente lo que le gusta es la música que me gusta a mí, y nadie se esfuerza por comprobar si la música está siendo ofrecida a Dios. ¿Qué parámetros? Yo llamo por lo menos a un driver, Uber o lo que sea que aparezca, entonces yo le digo a cada niño, vean, no me ponga reggaetón, sin reggaetón. Entonces me subo, entonces están tranquilos, no sé qué, pero hay otros que me dicen, ¿y a usted por qué no le gusta el reggaetón? Yo le digo, porque eso es pornografía auditiva, y yo me cuido. No, pero es que está satanizando el reggaetón. No, pero es que el reggaetón es de Satanás. Pero es que no sé qué, es que no sé cuándo, es que mira este reggaetón, mira la letra. Entonces me saca un reggaetón con música cristiana. Y yo, precisamente, eso es una profanación. Esa música cristiana no puede ir sobre esa melodía, porque esa melodía es apta para música porno. Para música porno, así de sencillo. ¿O qué tal? Saca las canciones viejas, esas románticas de amor, o las canciones a la madre y todo, y ponle un fondo de reggaetón. ¿Por qué no se puede? Porque no pega, no pega, no seamos tan bobos. Nosotros tenemos discernimiento, queremos engañarnos. Hay cosas que son santas, hay cosas que son profanas. Inclusive hay cosas que no necesariamente son satánicas, pero no son santas. Son profanas, no son aptas para la adoración. Entonces, no se trata de la música que me gusta, se trata del carácter de la persona
a la que le ofrezco esa música. Ese es el problema. No, si a ti te gusta el reggaetón, ponlo a todo volumen en tu casa y óyelo y disfrútalo. Pero yo estoy segura que a Dios no le gusta. ¿Y por qué? Ay, ¿tú cómo sabes que a Dios no le gusta? Porque Dios es espíritu. Porque Dios es espíritu y el reggaetón es sensualidad, sencillamente por eso. Dios no es sensual, Dios es espiritual. Los sensuales somos nosotros. Los sensuales somos nosotros. Entonces, ¿sí? Hace poco me importa con dos pastores, un pastor que está haciendo música cristiana, pero de campera. Entonces uno criticaba al otro y el otro decía que porque eso también es lo mismo que está contando ahora. Claro, eso no es compatible. Sí, hermano. Eso es meter el mundo en la iglesia. Entonces, lo ha metido. Los hombres, donde estamos, Claro. hay un hombre de Exactamente, claro. Porque es el transporte y la intención con la que se ha creado. Claro. El Señor es un Dios muy sutil. Exacto. Esas sutilezas Hay que cuidarla. Que precisamente eso es lo que hace Satanás, que no nos demos cuenta, que pensamos que todo es normal y las cosas van evolucionando de tal manera que se vuelven normales y el que dice que no es así es fanático, es loco, es extremista y por eso es que no sé qué. Entonces la excusa es que tenemos que alcanzar a los reggaetoneros. Entonces yo tengo que alcanzar a los marihuaneros, imagínate, entonces ¿qué hago? Mira algo tan sencillo. Tengo que fumar varios porque si no vamos a entender. Tengo un problema con una amiga, una gran amiga, me invitó al concierto de su hija. Es el primer concierto que va a dar aquí en Barranquilla su hija. Y es cristiano. Es reggaetón cristiano. Caramba. Párale bola. Entonces, ella sabe que yo tengo discusiones con ella a veces. Entonces, digo, te voy a mandar la invitación, Juan Carlos. ¿Eso cuándo es? Ya, ahorita, ya te voy a mandar la invitación. ¿Piensas ir? Pero mira lo que pasó. Me mandó el eslogan, o sea, el afiche del evento. Son dos reggaetoneros, pero ellos son cristianos. Sí. ¿Me entiendes? Pero, no, y las letras son bonitas, yo no digo que no. Ok, y yo digo, bueno, para la juventud y tal, yo no me veo pintado allá, pero también por la amistad con ella. Pero entonces me mandan la imagen, y la imagen están los dos así, él está poniéndose unas gafas, el otro está tirado. Pero ¿Cómo van a estar? Entonces, no, pero es que no dice nada, sino que fulanito de tal y el sotanito de tal. Entonces yo le escribí y le dije, pero ven acá, en ninguna parte dice concierto cristiano o venga, vamos a orar. No, porque esa es Estoy una... esperando, ya leyó la pregunta, no me ha podido responder. No, yo te voy a decir lo que ella te va a decir. Ella te va a decir que eso es un gancho, que Sí, se ponen sí, cristianos, claro. entonces no van todos, que ellos quieren alcanzar a las naciones ahí para está. Cristo y que la mente retrógrada tuya es la que no permite que la gente se convierta. Eso es lo que te va a decir. Así es. Así que no, esa discusión ya eso está bien. No, Yo de que vuelvo. no. Te vamos a poner 7 días fuera del tabernáculo para que te desintoxiques. Va a traer eso para acá. Te muere por ir. Lo que está haciendo Darío aquí cuando dejó la música mundana. Ay, no. No, yo no voy a hablar de eso. La última. No, La última. Hay uno que se llamaba Héctor el Father y él dijo que no cantaba mal ese reggaetón. O sea, que en un tiempo lo empezó a cantar y que cristiano, pero después el hombre, como es serio, se dio cuenta que no tenía. No es que la conversión de ese tipo sí es brava. Eso sí es brava. por eso, pero hay que ver si obedece. Acuérdense de... No, se ha mantenido. Acuérdense de Richie Ray y Bobby Cruz, que cuando se convirtieron sacaron una salsa que dice me despido de la salsa. O sea, Dios le dijo despídete de la salsa y lleva años despidiéndose de la salsa y no se ha despedido. Y la salsa finalmente no lo dejó ir a ningún lado. No lo dejó a ningún lado porque nunca se despidieron. Están felices, la salsa llena. En un concierto él pegó un grito y dijo ¿y quién vive? Y le respondieron la salsa. Se le ahogó la fiesta enseguida. No, y la gente con certeza. Lo que ridículo, una ridiculez. Le respondieron así fue verdad. Obvio que más quería, muy bueno. Muy bueno. Oye, la otra vez que cantan súper. Ya están carnales, ¿viste?
Bueno, continuemos entonces con la profecía de Ageo. Entonces, la gloria postrera finalmente será esa, la del último templo en los últimos días, cuando venga el terremoto. O sea, esto es una profecía, es que el cumplimiento total y perfecto es en Jerusalén, después del terremoto del que les estoy hablando, terremoto del que hablan todos los profetas y que está contemplado en el libro del Apocalipsis, que va a poner planos todos los territorios de la tierra, todas las naciones. O sea, va a cambiar toda la geografía, va a cambiar. O sea, no es un terremotico, es un tremendo terremoto. Toda la superficie terrestre va a cambiar y el único monte que va a quedar es el monte de Jerusalén, donde estará el trono de Dios, el templo, la adoración, la ciudad santa, o sea, el lugar donde gobernará el Señor Jesucristo al resto de las naciones, donde las regirá con vara de hierro, donde estará la iglesia gobernando, y en ese monte es que se verá la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios será lo que todos dirán: vengan, vamos a ver la gloria de Dios. Y es sentarse para escucharlo hablar, para oír su sabiduría, para contemplar su hermosura, y que todas las riquezas de las naciones estarán en ese templo. ¿Por qué? Porque él acaba de decir: mío es el oro, mía es la plata. Miren qué tremendo esto. O sea, Dios va a tomar todo lo que le pertenece. Todo lo que, si nosotros pensamos en cualquier cosa que haya ahora y que de repente nos sea quitada, o que de repente nosotros pensemos por qué no tenemos esto o por qué no tenemos lo otro. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pablo que dice: todo es nuestro, porque todo es de Dios y nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús? El creyente no debe tener mentalidad de pobreza, independientemente de que su casa sea de cemento, de oro, de piedra o de lo que tenga que ser. Nosotros tenemos que entender que nuestro Padre de verdad, pero no con el entendimiento de ahora de que ay, que yo soy hija del Rey de Reyes y todo lo que pisa es mío y todo lo que y lo declaro y lo decreto. No se trata de eso, se trata de entender que esa no debe ser nuestra preocupación, que esa no debe ser nuestra angustia, porque finalmente Dios está diciendo: todo es mío, todo es mío, todo es mío, todo me pertenece a mí, y al final todo irá a parar al templo del Señor. Todo el oro del universo, todo el oro de la tierra, todas las piedras preciosas. Acuérdense de las descripciones que hay en el libro del Génesis, que habían ríos de oro, ríos de oro. Hay un río de oro que está escondido, que está oculto. O sea, una cantidad de cosas que Él ha creado y que le pertenecen solamente a Él, para su gloria y para su honra fueron creados. Entonces, ahí es donde se cumplirá esa profecía de Ageo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Recuerden que paz para el judío no es solamente que no haya guerra. Paz es que tenga salud, bienestar, provisión, abundancia. La palabra paz, shalom, implica todas las bendiciones que Dios puede darle a una persona y que le otorguen plenitud y satisfacción a su vida. Eso se llama paz, en hebreo shalom. Bueno, ahora vamos a mirar en la profecía un llamado a la santidad. El tercer mensaje, es un llamado a la santidad. Capítulo 2, del 10 al 19. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón
desde este día en adelante, antes de que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Ok, paremos ahí para no hacer la idea tan larga. Bueno, él está preguntando a los sacerdotes que están ahí, porque recuerden que los sacerdotes son los que fueron instruidos y escogidos por Dios para que administraran todas las cosas santas del templo y todo lo que tiene que ver con los rituales, con la liturgia. Todos ellos están entrenados para eso. Y lo que Ageo le está preguntando son cosas elementales que todo sacerdote sabe, o sea, les está haciendo unas preguntas de cosas elementales. Y en esas preguntas de cosas elementales para un sacerdote, porque recuerden que la función del sacerdote es velar por la pureza y la santidad y la perfección de todo lo que se ofrece en el templo. Recuerden que Dios había determinado qué era lo que le ofrecían. Por ejemplo, si se iba a ofrecer un cordero, tenía que ser un cordero macho de 1 año, no podía tener ningún defecto físico. Si no podía ofrecer el cordero, entonces tenía que traer 2 palomas. En fin, y lo que Dios pedía y las características que debía tener lo que Dios pedía, todo eso eran los levitas, los sacerdotes, los encargados del altar, tenían que velar para que no se le ofreciese a Dios algo defectuoso o algo impuro o algo inmundo. Entonces ellos eran expertos ¿en qué? En la pureza de las ofrendas. Eran expertos en la pureza de lo que se ofrecía. Tenían una capacidad de análisis de las ofrendas. Entonces, él le está haciendo unas preguntas elementales que nos comunican a nosotros un principio que debiera ser elemental, pero que a veces nosotros desconocemos, y es que todo lo que es inmundo y sucio contamina, pero lo que es santo nos santifica. En otras palabras, la santidad es una cualidad exclusiva. La santidad tú no la vas a adquirir por dormir con una persona santa. Tú no vas a adquirir la santidad por andar con personas santas. Tú eres santificado porque Dios, de su voluntad soberana, te escoge, te aparta y te santifica. No puedes tú santificar a las demás personas. Es decir, yo no puedo santificar a una persona que tiene un comportamiento pecaminoso. Yo no la puedo santificar. Esa persona tiene que ser santificada, ella, en la presencia de Dios, tiene que ser lavada por la sangre del Señor Jesucristo, tiene que ser redimida, expiada, limpiada, purificada, transformada. Todo eso lo hace el Señor. Pero hay una cualidad de lo santo, y es que lo santo no santifica a las demás cosas. ¿Ya? Entonces lo que está diciendo, si tienes un animal o una carne que vas a ofrecer y esa carne está santificada, esa carne, todo lo que toque va a santificar lo que toque. Y los sacerdotes dicen, no, obvio que no. Pero si tienes algo contaminado, eso contaminado va a contaminar todo lo que toque. Sí, obvio que sí. Entonces está hablando de ¿qué? Del poder contaminante del pecado. El pecado tiene poder para contaminar, pero la santidad es algo que tú tienes que buscar a solas. O sea, tú tienes que entender principios como los del apóstol Pablo, que dice: no erréis, o sea, no se engañen, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Un programa de televisión puede contaminar mi alma? Sí. ¿Sí? ¿Escuchar reggaetón puede contaminarme? Sí. ¿Escuchar música del mundo me puede contaminar? Sí. Toda la música es un lenguaje, música, más la letra, que es el lenguaje que tiene sobre el lenguaje de la música. Son 2 lenguajes diferentes y el lenguaje comunica. Se habla de lenguaje porque tiene la capacidad de comunicar. Así que solamente la melodía sola de una canción tiene la potestad de comunicarnos un sentimiento, de comunicarnos una emoción, de comunicarnos una virtud. Todo o contamina o santifica. Un programa, una conversación. Hermano, Pedro, el apóstol Pedro, si es Pedro o es Santiago, no me acuerdo si es Pedro o es Santiago, que dice que aún las ropas de las personas que practican la inmundicia, es decir, que practican todo tipo de perversidades sexuales, aún su ropa contamina.
O sea, si a ti alguien te regala una camisa, tú tienes que mirar quién usó esa camisa, hermano. ¿Quién la usó? No digas, ay, eso no importa, ahí regalado, a caballo regalado, no se le mira el diente. No, un momentico, ¿regalado de quién? ¿Quién lo usó? ¿Quién lo usó? Y podría sentarme a contarle 1000 cosas. Vas a un almacén y compras un muñequito que te gustó. ¿Sabes tú la historia del muñequito? ¿Sabes tú la historia de esa porcelanita o figurita? Ay, que es que yo colecciono artesanía y esa cosa tan bonita que hay ahí, es que no sé qué, que no sé cuándo. Yo, tú sí sabes qué significado pueda tener. Nosotros vamos a las tiendas y nos dejamos llevar por comprar cosas y tú no sabes, hasta, mejor dicho, hasta un sombrero podía haber ser tejido por una persona con una mala intención. Y no estoy tratando como de que nos volvamos paranoicos, no, pero que no nos volvamos tan folclóricos, tan folclóricos. Sí, cuando yo entro a un hotel yo oro, se supone que cambiaron la sábana, yo oro. Sí, por eso, pero yo oro. Sí, claro. No, por eso. Yo a veces pienso que nosotros somos los que santificamos. O sea, nosotros llegamos, nosotros porque en el lugar de nosotros. Bueno, eso es lo que tú piensas, Moni, pero aquí dice otra cosa. No, ¿cómo tú vas a santificar un lugar? Tú llegas y los pecadores dicen, o sea, que entonces no podemos ir a un hotel. Sí puedes ir a un hotel, pero tienes que tener cuidado. Pero es que una cosa es que tú duermas una noche en un hotel y otra cosa es que tú duermas toda la vida en la cama de alguien que, por decir algo, en el piso de arriba viven 2 señores que están casados, porque ya como eso es así, ahora se casan 2 señores, hay 2 señores, o sea, 2 señores hombres que están casados y ellos están vendiendo el colchón porque van a cambiar algo, van a cambiar, o sea, yo no lo compraría. ¿Por qué? Porque, bueno, pues son cosas que son de sentido común. Hay cosas que son de sentido común. Yo no voy a acostarme ahí porque ahí, entonces son cosas que son elementales. Son cosas que son elementales y eso es lo que dice la Biblia. Las cosas contaminadas son cosas contaminadas. Así como la música contamina, las conversaciones contaminan. Sí contamina, hermano. Ahora, no podemos hablar con nadie, entonces. No. Pero sí tenemos que estar con mucho cuidado con quién hablamos. Es decir, una cosa es que yo me relacione con alguien para compartir el evangelio y otra cosa es que mi mejor amiga con la que yo ando es una persona que anda haciendo A, B, C, D, X, D, habla de eso y ese es su tema de conversación. Por eso que el apóstol Pablo dice las malas conversaciones. Cuando habla de conversación no está hablando de una persona con la que te sentaste en el avión porque ella también iba para Bogotá y hablaron. O sea, yo he hablado con locos, con homosexuales, a mí se me han sentado brujos al lado. No, que tanto un brujo sale corriendo. No me va a pasar nada. Pero yo no me voy a ir a tomar café con el brujo. Está allá, ¿no? Sí, a mí me ha salido brujos, chamanes, de todo me ha salido. Cuando yo voy a ese pasaje de que se contamina, siempre me recuerda a la mujer del terrorista. Sí, ceremonialmente, sí. Pero cuando yo ellos se contaminan. Al contrario, el poder que sale de la sana era Jesús. Era Jesús y ella tenía fe porque acuérdense que muchos lo estaban tocando y todos los que lo tocaron después gritaron que lo crucificaran. Sí, ceremonialmente sí, pero ella lo tocó con la fe de ser sanada, Era la impureza ceremonial. Exacto. No es la impureza que de pronto estamos hablando como de una contaminación de pensamiento, de que yo llegue es decir, cuando nos acostumbramos, por ejemplo, en el caso de las conversaciones, en el caso de la música, oír todos los días o ver todos los días un programa de televisión, miserios, o sea, sobre todo la televisión, que muestra la promiscuidad, la vanidad, o sea, si nosotros prendemos el televisor, lo que sale es la feria del pecado. Entonces hay promiscuidad, hay vanidad, hay adulterio, hay brujería, hay homosexualismo, ¿cierto? Eso es un programa de televisión. Y si es una serie, vamos así está, uno tras de otro. La pregunta es, ¿ustedes creen que eso hace algún bien? ¿O no hace nada?
no pasa nada. No pasa nada, porque yo digo, yo no soy ninguna santurrona, ni me las tiro, pero a mí me repele. Yo comienzo a ver una película y les puedo mostrar todas empezadas, a los 15 minutos paré. A los 15 minutos paré, no la soporto. Y no me estoy tirando de santurrona, no la soporto. Algo me dice que es una porquería y me da rabia. Me da rabia no encontrar algo que uno pueda tranquilamente ver. Es lo tan sencillo. A mí que me ha tocado todo un día andar con gente en ganadería. Exacto. Y la mínima palabra es HP para todo. Claro. Al final del día, a mí se me está como pegando bastante soltar la familia. Es lo que está pasando. Pero claro, todo el día he estado expuesto a ese vocabulario. Claro. Es muy difícil. Es más, hasta chistes vulgares que echan. Entonces... A ver, y se nos está olvidando un principio supremamente importante que dice, no contristéis al Espíritu Santo. O sea, ¿qué puede sentir el Espíritu Santo cuando estamos oyendo todo eso? Y ni siquiera podemos decir, ay, eso no es así, porque es que somos nosotros los que estamos en el lugar equivocado. O sea, somos nosotros, o sea, como que ¿tú qué haces aquí? Si no te gusta. Sí, hermano. Sí, por eso no tienen en las noches que descontaminarse de todo lo que Orar. vio, de todo lo que escuchó, el Padre, limpio mi mente, limpio mi corazón, limpio mis ojos, limpio mis oídos, de todo lo que escuché, todo lo que vi, hasta las cosas que vi que a ti no te glorificaron. Sí, así es. Uno muchas veces de pronto lanza juicios o críticas, cosas, sí, claro. pero es de una manera muy natural y resulta que sí, es que muchas veces acaba el día y uno se siente mal y uno realmente no sabe por qué se siente mal. A veces uno mismo se siente o sucio o culpable o algo y es una sensación y te toca preguntarle a Dios qué es lo que está pasando porque no tienes paz. Y comienzas a darte cuenta, o sea, como dice la hermana, que reaccionaste mal y que ni siquiera te diste cuenta pero ofendiste a una persona. Y esa persona está ofendida y tú no te diste cuenta. O sea, cuando tú permites que el Espíritu Santo te ayude a reflexionar en todo lo que tú has hecho durante el día, te va a mostrar, esto estuvo mal. Esto estuvo mal. Hay veces que después de estar hablando con alguien, uno dice, no, yo para allá no voy más. Ya, no puedo ir. Hay veces que se toman decisiones y repito, no es religiosidad, sino que llega un momento en que uno dice, bueno, ya a esa persona ya yo le dije las cosas como eran, ya yo le hablé del evangelio, ya yo le prediqué, ya mi relación con esa persona no tiene objetivo, no tiene propósito, ya es ella la que siempre está echándome el veneno. Aún, hermanos, no tiene que ser inconverso. Hay personas cristianas que su conversación contamina. Hay personas supremamente negativas y quejumbrosas. ¿Quiénes hicieron caer al pueblo de Dios? Unas personas quejumbrosas que se quejan. Hay personas que yo estoy enfermo de esto. Niño, ya te tomaste el remedio. No, el remedio no me sirve. Anda, pero ya fuiste donde el médico. Sí, ya fui donde el médico. Y fuiste donde otro para ver. Sí, ya fui. ¿Y por qué no te tomas esto? No, porque me da gastritis. Anda, pero a mí me da ganas de decir, niña, pero tú muérete. Claro. Ya, porque ¿qué más te puedo decir? O sea, no hay remedio para tu enfermedad. O sea, todo lo que dice la Biblia es mentira. O sea, que Dios no le da más pruebas a la gente. O sea, toda la fe es mentira. O sea, la situación tuya es la peor del mundo. Y tú ves al que es ahí fresco. Y entonces, no, tengo que estar así como que estoy mal, el mundo está mal, la tierra está mal. No, sí, hay cosas que están mal, pero uno tiene que mirar la conversación. No necesariamente tiene que ser una conversación de impureza sexual para que contamine. Hay conversaciones que contaminan. Hay personas que enseguida van diciendo, ay, no, eso es que se va a morir. Ay, Dios mío, pero si está vivo, vamos a orar para que siga viviendo. No, seguro se va a morir. Seguro se va a morir. O sea, palabras como esas. O sea, entonces uno está orando para que viva y entonces llega alguien y dice, seguro, no, eso cuando mi papá se puso así, a los 3 días se murió. Entonces, o sea, ¿para qué sigo orando? Y estoy hablando de gente cristiana. Uno tiene que discernir bien. Porque ese discernimiento que Ageo le está pidiendo a los levitas es por eso, porque estamos en la presencia de Dios y no somos perfectos, pero se supone que tenemos que estar esforzándonos por ser mejores cada día, porque nosotros somos el templo de Dios. O sea, de allí, del concepto de que somos el verdadero templo de Dios, implica que la gloria de Dios debe ser nuestra vida, nuestra transformación.
La gente debe decir, veo la gloria de Dios, refiriéndose a los cambios y a la forma en que yo vivo. Esa es la gloria de Dios. No es un humo, no es un humo. Una iglesia glorifica a Dios cuando se convierte en un luminar en el mundo. O sea, cuando estando en el mundo no participa de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que con su sola presencia las reprende. Entonces, esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios es que yo dejé el pecado y ahora me gozo en la justicia y en la verdad. Y que la gente pueda ver, oye, ¿te acuerdas de fulano? Mira que él era borrachón, mal hablado, mujeriego, bandido, mira los juiciositos, ahora anda con la Biblia debajo del brazo. Y pueden decir, pafegate, hipócrita, espérate ahí, deja que pase un año. Y pasa un año, ahí está la gloria de Dios, el hombre cambió, Dios lo transformó. Y la gente tiene que bajar la cabeza. Esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios es que el mentiroso deje de ser mentira, que el tramposo deje de tramposear, que el adúltero deje de ser adúltero, que el matrimonio destruido se arregle, que el rebelde se someta. O sea, esa es la gloria de Dios. Porque echar humo es fácil, hermano. Pero dejar el pecado ya eso es otra cosa. ¿Sabes si todo se arreglara echando humo? No. Esa es la gloria de Dios. Entonces, recordemos, el pecado tiene un poder contaminante, pero la santidad es exclusiva. La santidad es mía. Yo la guardo, yo la protejo, yo la cuido. La santidad es una investidura que Dios me da. Es el ropaje que el Señor Jesucristo me transfiere gratuitamente. Es un vestido limpio, resplandeciente. Por eso es que el apóstol Pablo en Efesios dice, despojémonos del hombre viejo, y utiliza el símil de una ropa sucia y andrajosa que te quitas y te pones un ropaje nuevo que es la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Ya, o sea, ¿y eso cómo se hace? Para que no se vea así. Entonces dice, el que mentía, hable verdad. El que robaba, ahora trabaje para que tenga que compartir. O sea, cero humo. Esto no es de humo, hermano. Esto no es de humo. Es de dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. No es humo. No es humo. Una sociedad así ejerce una influencia poderosa, sobre todo en este tiempo de tanta corrupción y de tanta depravación. Bueno, entonces dice al final, para terminar con Ageo, en el versículo 18 dice, mediten en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas de este día os bendeciré. Lo que está diciendo Dios aquí es que la bendición de Dios viene cuando ordenamos nuestra vida, cuando nos apartamos del pecado, cuando nos apartamos del mal y empezamos a hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Y dice que esa bendición, o sea, lo que les está diciendo, ni siquiera han sembrado. Dice, está la simiente en el granero, todavía no han sembrado. Dice, ni la vid, ni la higuera, o sea, todavía no han hecho nada de trabajo, pero desde hoy los voy a bendecir. ¿Qué implica eso? Implica, ustedes tienen que trabajar. O sea, no dice, no, ya dejen el grano ahí, ya no siembren nada, porque con la bendición mía se pueden dedicar a vagar toda la vida. Ya, flojera total, no. Él está diciendo, yo los voy a bendecir, aún antes de que empiecen a trabajar. ¿Para qué? Para que comencemos a trabajar en lo que haya que trabajar y a ser productivos sabiendo que la bendición de Dios está sobre nosotros, porque le servimos a Dios, porque tenemos el centro en Dios. Usted puede salir a su trabajo, usted puede salir a su empresa, usted puede montar su negocio, pero todo eso tiene que tener un centro, un propósito, y tiene que ser la gloria de Dios, honrar a Dios, bendecir a Dios, y luego todo funciona, todo funciona. Dios bendice a la iglesia que lo honra, a la iglesia que se compromete en trabajar en el reino de los cielos. Entonces, todo lo que yo hago después, o sea, mi trabajo secular y todo eso, tiene esa bendición. ¿Pero por qué? Porque he puesto en el centro a Dios. Y lo otro es la añadidura. Ojo, no estoy diciendo que no trabajen. Hay gente que le encanta este discurso porque dice, sí, ven, yo me voy a dedicar a orar y a estudiar la palabra. Eso de trabajo, eso es flojera.
Y ahí no hay ninguna bendición. No, hay que trabajar duro, hay que trabajar con excelencia, hay que trabajar con diligencia, pero no por el dinero, ni por el prestigio, ni por el bienestar, sino por la gloria de Dios. Es decir, tú vas a una empresa, entonces tú dices, ay, para ver cuánto me van a pagar. Anda, no, me van paga poquito. Ay, no, quieren que me quede hasta tarde. Ay, no, ¿para qué? No, yo voy a una empresa y voy a trabajar bien. Y voy a trabajar con excelencia. Y voy a cumplir el horario. No porque soy un lambón, no porque soy un idiota, sino porque soy cristiano. Porque yo invoco sobre mi vida el nombre de Dios. Tengo que honrarlo con mi testimonio. Y ya sea que me paguen poquito, o que me paguen bien, o que no me paguen, o que me ultrajen, pero mi testimonio tiene que ser para Dios. Y finalmente el que me sostiene es Dios. Porque si mi vida depende de mi jefe, entonces, obvio, tengo que agradar a mi jefe. Pero si mi sustento y mi provisión es Dios, a donde yo vaya, Dios me va a bendecir. Y si no, repase la historia de José nuevamente, que pasó de ser un esclavo a ser el hombre más importante del imperio egipcio, porque no le servía a los hombres, sino a Dios. Y servirle a Dios implica ser íntegro y confiable con los hombres, por causa de Dios, por causa del testimonio.